Bueno, continuamos con el tema de entrada-salida. Este es el temario para hoy. Vamos a ver los objetivos de diseño, cuáles son las capas de software que se hacen cargo del manejo de la entrada-salida, y bueno, y la implementación de buffer, que son memorias intermedias, cuyo objetivo es justamente agilizar y optimizar de alguna manera la transferencia de datos. Vamos a ver también discos. Vamos a hacer inicialmente un repaso. Ustedes ya han visto todo lo que es la arquitectura de disco en la materia de primer año, arquitectura de computadores. Las políticas de planificación de disco hace referencia a qué algoritmos se pueden utilizar para poder atender a las peticiones, ¿no es cierto?, para poder leer un bloque o varios bloques y optimizar el tiempo, ¿sí?, para que no demoren tanto la búsqueda de los bloques y la transferencia. Vamos a ver también las tecnologías RAID, de qué se trata, qué características tiene cada uno de los niveles que propone. En estas tecnologías RAID es simplemente utilizar un arreglo de discos, un arreglo redundante de discos, y el objetivo justamente es, más allá de poder optimizar los tiempos, ¿no es cierto?, en cuanto a la escritura y la recuperación de los datos, optimizar la seguridad, ¿sí?, tratar de prevenir de alguna manera la pérdida de datos, y si hay pérdida de datos, tener la posibilidad de recuperar, ¿sí?, que el sistema se recupere los datos. ¿Bien? Bueno, la bibliografía principalmente van a leer de Tannenbaum. También hay algunos títulos en Stalin. Bueno, ya se les indica ahí los capítulos y las páginas. Bueno, no sé si han estado leyendo algo de lo que es este capítulo de entrada-salida, que lo comenzamos la semana pasada. Si tienen alguna consulta. Si no, empezamos nomás. ¿Cuáles son algunos de los aspectos en el diseño de los sistemas operativos? Nosotros habíamos visto que el sistema operativo tiene varias funciones y esas funciones están moduladas. Funciones en cuanto a el área de los archivos, manejo de archivos, el manejo de la memoria, el manejo de los procesos, y bueno, y le corresponde también poder manejar y controlar la entrada-salida. Entonces, uno de los objetivos de diseño es justamente la eficiencia, ¿sí? Las operaciones de entrada-salida no deben ser un cuello de botella en la computadora. Más allá que se pueda implementar acceso directo a memoria, como vimos la clase pasada, no con todos los dispositivos lo puede hacer, ¿sí?, sino con discos o con las memorias secundarias. Con otros dispositivos tiene que poder administrar la entrada-salida de manera tal que no se produzcan cuellos de botella, ¿sí?, que no sean tan lentas, y que haya dispositivos o mecanismos que permitan, como ya vamos a ver, como puede ser un buffer, que permita de alguna manera minorar los tiempos de espera para la porción central, y en donde están los procesos de usuarios, sobre todo, que son los que están en espera. Hay dispositivos de entrada-salida que son muy lentos. ¿Lentos cómo? Siempre comparándolos con la velocidad de trabajo que pueda tener la memoria RAM, y principalmente la velocidad de trabajo que puede tener el procesador. Lo habíamos mencionado en la clase pasada cuando analizamos acceso directo a memoria. Dijimos que, bueno, que en ciertas arquitecturas
había que analizar si convenía o no activar el acceso directo a memoria, ¿sí? Porque, bueno, el microprocesador es tan veloz que es preferible que la entrada-salida, ya sea al disco, lo atienda el microprocesador central y no activar el acceso directo a memoria, ¿sí? Entonces todo eso hay que evaluarlo, ¿sí? En cuanto a las generalidades, el sistema operativo tiene que poder manejar a todos los dispositivos de una forma uniforme. ¿Qué quiere decir? Mostrar una interfaz, primero al usuario, que sea uniforme, es decir, el usuario tiene que poder manejar los dispositivos, ya lo van a ver ustedes, o lo habrán visto en Linux, como archivos. Esa es la propuesta. O como objetos, como hace Windows, ¿sí? Manejarlo de forma uniforme, como archivos, asignándole nombres, pudiendo asignarles permisos a los mismos dispositivos, tratando de disimular de alguna manera toda esa diversidad de dispositivos que nosotros podemos conectar a nuestra computadora. Entonces plantea una estructura, es decir, el sistema de archivos de entrada, perdón, el sistema de entrada-salida está implementado por niveles, o está estructurado en niveles, y cada uno de estos niveles tiene una función bien definida, que lo vamos a analizar. Está estructurado en niveles o en capas, ¿sí? Dentro de estos de cada nivel, nosotros tenemos que poder manejar los distintos dispositivos. Había dos tipos de dispositivos que se podían identificar. ¿Ustedes recuerdan cuáles son? Había una gran clasificación general. Bien, bloque y carácter. Exacto, están los dispositivos de bloque y los dispositivos de carácter. Es una clasificación bastante amplia y no todos los dispositivos responden a uno o al otro. O sea, hay algunos dispositivos que no responden a ninguna de estas dos clasificaciones, pero bueno, esto es lo que se está manejando. Incluso ustedes cuando estuvieron viendo el sistema operativo Linux, vieron que hay dos tipos de archivos especiales que están en /dev, que son los dispositivos de bloque y los dispositivos de carácter. Es decir, que todos los dispositivos se identifican con un archivo. Ese archivo, que está en /dev, está asociado a un dispositivo y se les puede asignar a través de este archivo permisos sobre los dispositivos, ¿no es cierto? Para el dueño, para el grupo y para los otros. Y en realidad es permiso de uso, es decir, quién los puede utilizar, con qué permisos se los puede asignar a un determinado proceso, dependiendo de quién sea el dueño del proceso, ¿no es cierto? Esa es la asignación que se hace. Y estos archivos almacenan identificadores, ¿sí? Un identificador, un número con el cual se identifica al driver del dispositivo periférico con el cual nos queremos comunicar. ¿Bien? Bueno, les decía que el software que maneja la entrada-salida está organizado en capas. Cada capa tiene una determinada función y le brinda servicio a la capa inmediata superior. ¿Sí? Todas las modificaciones que se hagan en una capa, en lo posible, la forma en cómo está organizado esto es que no afecte al resto. Es decir, nosotros tenemos que poder actualizar un nivel o una capa sin tener que también estar modificando las capas siguientes, ¿sí? Ese es el objetivo. Y acá tenemos, fíjense, el dispositivo periférico, todo lo que es la electrónica, el hardware.
La capa que actúa sobre este es el manejador de interrupciones, es decir, a través de señales, el dispositivo periférico tendrá que comunicarse con la capa siguiente, ¿bien? Es decir, una señal que indique si se ha producido un error, una señal que indique si el dispositivo está listo para recibir una operación de entrada-salida, ya sea una lectura o una escritura. Si ya supongamos si se trata del disco, si ha depositado los datos del bloque en un buffer, si ya ha depositado todo. Bueno, ¿quién va a recibir estas señales? Los controladores de dispositivos, ¿sí? Que serían los manejadores, ¿sí? Los controladores de dispositivos que pueden estar manejando un periférico o un conjunto de periféricos iguales. La siguiente capa es el software del sistema operativo. El software del sistema operativo, fíjense que se denomina independiente del dispositivo. Y ya lo habíamos mencionado a esto la clase pasada. ¿Ustedes saben a qué se refiere el que sea independiente del dispositivo? Me dice Matías que es la misma interfaz para todos los dispositivos, que está integrado al sistema operativo, me dice Gastón. Por ende, trabaja con todos. Bueno, ¿qué otra? A ver, ¿quién más puede responder? Va a funcionar para cualquier tipo de dispositivo. En realidad, esta capa de software de sistema operativo tiene que poder comunicarse con cualquier driver. El controlador del dispositivo viene más allá, que es, digamos, sería como dos capas. Está el controlador físico, ¿no es cierto?, de hardware del dispositivo, y el controlador software. El controlador software es el driver. El driver lo programa el fabricante del dispositivo de entrada-salida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros adquirimos, por ejemplo, un disco, viene con el driver o la indicación de dónde podemos descargar el driver. El sistema operativo, independiente del dispositivo, tiene que poder comunicarse con ese driver. Claro, es el controlador, es el software, al que llamamos controlador de dispositivos. Algunos autores llaman al driver manejador del dispositivo, como para poder separar o diferenciarlo del controlador de dispositivo físico, ¿sí? Cuando nosotros conectamos una placa en el bus, en la placa base, enchufamos una plaqueta, también se le suele llamar a esta controlador de dispositivo. Es el que tiene todos los registros, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada? Los registros donde están los datos, supongamos, de un disco, registros para almacenar los comandos, registro para almacenar los datos que indican qué cilindro y cuántos bloques se van a leer. Bueno, todo eso tiene el controlador, pero es una placa. Aparte, el otro controlador es el driver, ¿sí? Y que lo llamamos manejador del dispositivo, o driver. Bien, hay que hacer ahí una diferencia. Entonces, este software independiente del dispositivo tiene que poder comunicarse con cualquier driver. Entonces, por eso hay normas ISO, por ejemplo, que los fabricantes deben respetar si ellos quieren que su dispositivo periférico esté en el mercado. Entonces, tendrán que poder, ¿cómo se dice?, programar
un driver para Windows, un driver para Linux, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque son los sistemas operativos que más se utilizan. Y driver para todos los otros sistemas operativos que están dando vuelta por ahí, porque cada uno tiene su forma de comunicarse con los dispositivos periféricos y los fabricantes tienen que respetar eso. Si los fabricantes no lo hacen, el dispositivo periférico no lo compra nadie, porque no lo podemos utilizar o tenemos que tener un software muy específico que pueda comunicarse con ese dispositivo periférico. ¿Sí? De la forma, me pregunta Gastón, si ambos controladores estarían en la misma capa. Sí, ahí de la forma como está planteado, ambos controladores estarían en la misma capa. Y ya lo vamos a analizar, o parte de ello en lo que es manejadores de interrupciones, ¿sí? Es decir, el controlador se comunica con el hardware a través de las interrupciones. No está tan definida ahí la división. Ya lo vamos a ir analizando. Bien. ¿Qué hace el manejador de interrupciones? El manejador de interrupciones dice, los procesos de usuario se bloquean hasta que finalice la operación de entrada-salida. Esto ya lo habíamos analizado, ¿sí? Cuando un proceso espera la ejecución de una entrada-salida, puede esperar en la cola de listos, que no le conviene, porque lo que hace era consumir ciclos del CPU, o puede esperar en la cola de bloqueados, ¿sí? Entonces, lo que hace el controlador, que es el que inicia una operación de entrada-salida, cuando la inicia, se bloquea hasta que se haya completado la entrada-salida. Cuando el dispositivo periférico termina de ejecutar la entrada-salida, lo indica o avisa a la porción central mediante una interrupción. El manejador de interrupciones se encarga de procesarla y desbloquea el controlador. Fíjense que aquí el controlador aparece como un proceso más, ¿sí? Un proceso que se estaría comunicando con el hardware, que es el controlador del dispositivo, ¿sí? Entonces está mencionando un controlador software y tenemos el controlador hardware también. El manejador de interrupciones que está conectado o que recibe interrupciones de todos los dispositivos periféricos también es un controlador que lo que permite es que solamente una o algunas de las interrupciones lleguen al CPU, ¿sí? Y no sea el microprocesador quien tenga que administrarlas, sino que ya el manejador de interrupciones lo hizo, ¿sí? Y deja llegar la de mayor prioridad. ¿Qué hace el controlador de dispositivo? Fíjense, acepta solicitudes de los niveles superiores. Es decir, si un proceso de usuario quiere leer un archivo, abrir el archivo y leerlo, traerlo a memoria, tendrá que aceptar la solicitud y esa solicitud viene acompañada con todas las coordenadas para poder encontrar el archivo en el disco. Bien, entonces el controlador lo que hace es se escriben los comandos en los registros del controlador, eso lo hace el sistema operativo, perdón. El sistema operativo le pasa las coordenadas al controlador, ¿sí? ¿Qué parte del sistema operativo le pasa las coordenadas al controlador? El software independiente del dispositivo, ¿sí? Emite, ejecuta y verifica el controlador de dispositivos los comandos y ejecuta los comandos para que se busque el archivo en el disco. Cada manejador controla un tipo de dispositivo. El manejador de disco tiene conocimiento de los sectores, las pistas, los cilindros, las cabezas, etc. Fíjense que ya no habla ahí de controlador, sino que empieza a hablar del manejador. ¿Quién es el manejador? Recién, de acuerdo a lo que mencionamos hace un ratito.
¿Quién es el manejador de disco? ¿Cómo lo llamamos también? A ver. No, Matías. Estamos hablando de software. El driver. Exacto. Entonces, el driver que acompaña al dispositivo, el que nosotros hemos comprado, si nos compramos un disco, por ejemplo, es el que tiene el conocimiento de los sectores, pistas, cilindros, cabezales de lectura, escritura, etcétera, del disco. Hablamos de disco porque es lo más común, pero estamos hablando de cualquier dispositivo en general. El controlador a donde va conectado o enchufado el disco es el que tiene los registros. Registro en que vamos a almacenar ahí los comandos, registros en donde vamos a almacenar las coordenadas del cilindro al cual se va a acceder, de los bloques que vamos a transferir a memoria, etc. Pero el manejador es el driver, es el software, ¿sí?, que maneja el controlador. Y es el software, el driver, que se va a comunicar con el, ¿cómo es?, con el sistema operativo. Bueno, discúlpenme. A ver, ¿qué me pregunta? El controlador es hardware, sí, y el manejador es software. Estos drivers es software, están en el disco, inicialmente tenían que formar parte o forman parte del kernel, del núcleo, ¿sí? Inicialmente digo porque ya no, nosotros conectamos un dispositivo periférico y lo reconoce, ¿sí?, sin tener que iniciar o reiniciar la computadora, ¿no es cierto?, que se le llama conexión en caliente, entonces lo reconoce, y si tiene el driver, es decir, que cuando yo instalé mi sistema operativo, también me instala un conjunto de drivers, los más comunes. Si no lo tiene, directamente lo busca en la web y lo baja, o lo pueden instalar ustedes con el CD que acompaña el dispositivo periférico. ¿Sí? Profe, Sí. entonces no me termina de quedar claro. El controlador de dispositivos que nombra en la capa, ¿eso es hardware o software? Ambos. Ah, ok. Ambos. Fíjate que acá habla del controlador de dispositivos y después más abajo dice cada manejador controla un tipo de dispositivo. Ambos. En realidad nosotros estamos hablando de cómo está organizado, ¿no es cierto? Apuntamos a las capas de software. Sin embargo, el driver, que es el manejador del dispositivo, ¿qué va a controlar? El hardware que llamamos controlador del dispositivo, donde va conectado el disco, por ejemplo, que es el que tiene los registros, tiene memoria buffer, y es el que va a controlar el trabajo que se haga en el disco. ¿Estamos? Entonces, en esta capa estamos haciendo referencia a ambos como un todo. No sé si se entiende. Por eso yo les comentaba recién que algunos autores, para poder más o menos separar un poquito e identificar qué es cada cosa, al driver lo llaman manejador del dispositivo. Y al hardware lo llaman controlador. ¿Sí? Que el hardware sería la interfaz física del dispositivo con la porción central. ¿Sí? No sé si Maximiliano, ahí que me pregunto, ahora le queda más claro. El controlador es hardware. El manejador es el driver, software. ¿Sí? Sí, Pero quedó más no claro, profe, todos los gracias. autores, bien, no todos los autores marcan esa diferencia. ¿Estamos?
Por eso, bueno, a veces cuesta así, cuesta un poquito entenderlo. Bien. ¿Qué hace también el driver? Administra las colas de solicitudes pendientes, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, una impresora. Si tenemos que imprimir varios trabajos, puede manejar la cola. Si tenemos también en el disco que se solicitan varios bloques, también se va a generar cola de solicitudes pendientes, entonces serán estos controladores, los drivers, los que van a administrar estas solicitudes pendientes. Sí, Maximiliano, es así. Podríamos inicialmente hacer esa alusión. El controlador es hardware, el software driver también se lo llama manejador de dispositivo. Bien, y fíjense, tienen ustedes este gráfico que a mí me pareció interesante en el libro de Tannenbaum. Y bueno, fíjense, si no tuviéramos, o el sistema operativo no presentara una capa de software independiente del dispositivo, ¿bien?, que es la primera gráfica, tendría que tener un módulo destinado a la comunicación con cada tipo de dispositivo. ¿Sí? Entonces tendríamos, por ejemplo, un módulo específico para poder comunicarse con los discos SATA, otro módulo específico para comunicarse con los discos IDE, ¿sí?, o con un controlador de disco SCSI, por ejemplo. Entonces, y fíjense qué diferente sería la comunicación con cada uno de esos controladores. Bien, pero como la interfaz que plantea es independiente del dispositivo, fíjense que plantea la misma interfaz, es decir, ¿esto a qué hace referencia cuando yo hablo de interfaz? Que pueden ser, por ejemplo, las mismas señales de comunicación o los mismos comandos. Y después el driver, que es el manejador, es el que va a hacer la traducción que corresponda entre lo que es la comunicación entre el sistema operativo y el controlador de disco. El driver es el que conoce la arquitectura física del disco y es el que conoce el lenguaje con el cual el sistema operativo se va a comunicar con el disco. Entonces el driver, la interfaz. ¿Sí? Y a esto hace referencia al software independiente del dispositivo. El sistema operativo tiene que comunicarse con los periféricos de la misma manera. ¿Cómo se logra? El fabricante tiene que respetar esas normas de comunicación. Entonces, suponiendo, en referencia a las interrupciones, no puede ser, no sé si ustedes saben, las interrupciones están numeradas. Entonces, el fabricante no puede diseñar un disco y decir, bueno, con la interrupción 5 voy a indicar que el disco va a recibir una operación de lectura. Después fabrica otro disco que diga, no, con la interrupción 5 no me gusta, con la interrupción número 10 voy a indicar que el disco está listo para recibir la operación de lectura. Eso no. Entonces, por norma, como pueden ser las ISO, ya está estipulado, por ejemplo, que la interrupción 5 indica que el disco está listo para recibir una operación de lectura, y siempre va a ser igual, ¿sí? Ya sea cualquier tipo de disco, lo hace a través de la interrupción 5, ¿estamos? Entonces, a eso se refiere con respetar normas de comunicación. No sé si queda claro. Exacto. En los controladores, nosotros estamos haciendo referencia a ambos. A ambos, ¿sí? El que va a manejar el controlador es el driver. Y el que se va a comunicar con el controlador es el driver.
Y el controlador ahí, en la gráfica, es el dispositivo físico al cual tenemos conectados los discos. ¿Quién permite este enganche acá? Que puedan engancharse como si fuera una cerradura con la llave. ¿Quién lo permite? El driver. Bien, el manejador de dispositivo. No sé si queda más claro ahí. Me dice Tomás, el manejador de disco es el driver. El manejador de disco es el driver, Tomás. Bien, seguimos. ¿Qué función cumple esta capa de software? Ejecuta funciones de entrada-salida comunes a todos los periféricos. Entonces, ¿por qué comunes? Porque el sistema operativo va a decir, bueno, vamos a escribir en el disco, cualquier tipo de disco, sea SATA, IDE, SCSI, la orden es la misma. Por eso dice ejecuta funciones de entrada-salida comunes. Lleva a cabo la sincronización de los manejadores de dispositivo, ¿sí? Es decir, en realidad es la comunicación con los manejadores, ¿bien? Y también lo que hace es permitir o manejar o administrar, si quieren, la asignación de los dispositivos periféricos dedicados, como por ejemplo la impresora. ¿Sí? Entonces, tiene que poder asignársela a un proceso y cuando el proceso la libera, desasignarla. Esta tarea es parte del software independiente de los dispositivos. También va a poder manejar de alguna manera la cola de impresión a través de los demonios. Recuerden que los demonios son servicios para Windows, demonios para Linux, que se despiertan cada cierto tiempo, siempre hacen lo mismo, la misma tarea, y bueno, por ejemplo, podemos tener un demonio que va a administrar la cola de impresión. Entonces se fija si hay algún trabajo pendiente y lo manda a impresión. Esta capa de software que pertenece al sistema operativo también permite identificarlos a los periféricos. Recién hablamos de que en Linux los dispositivos están asociados a un archivo especial y es esta capa la que maneja esos archivos por nombre, la que nos permite asignarle permisos a través de esos archivos, la que permite identificar a los dispositivos periféricos con algún número, y ese número está almacenado por ejemplo, en /dep /HDA. Ese es el archivo que identifica el disco A, por ejemplo, o el primer disco. ¿Sí? Bueno, esta capa es la que nos va a permitir identificar a los periféricos. La protección ya la mencionamos y va a realizar el manejo de los buffers. Ya vamos a ver cómo se pueden manejar a través del kernel estas memorias intermedias o buffer que permiten que dispositivos que sean lentos puedan enviar datos a la memoria, ¿sí? Sin pérdida en la comunicación, sin pérdida de datos en la comunicación, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos de cómo se podrían manejar estas memorias intermedias. ¿Bien? También este software, independiente del dispositivo, realiza la administración de los bloques libres. En el disco, los bloques libres están almacenados en los primeros sectores, ¿sí? Es como una lista enlazada, que, bueno, la va a administrar el sistema operativo. Recuerden que es el que hace la asignación y desasignación de los bloques libres, tanto del disco como de la memoria. Y bueno, y el informe de errores. Hay distintos tipos de errores. Algunos son más sencillos, otros se pueden resolver
y algunos simplemente se pueden informar, ¿sí? En el caso de que haya un bloque defectuoso, que es el que se quiera leer, se deberá informar, o si hay una lectura fallida. Y en el caso de que se intente escribir en un bloque defectuoso, ya el sistema tiene que estar capacitado para poder asignar otro bloque, uno que no esté defectuoso. O se puede hacer algún tipo de recuperación de errores. A ver, disculpen, voy a leer un poquito los mails. Yo escuché que dijo que el manejador de disco era software porque era el driver. Sí, está bien ahí, Tomás. Repetir los nombres, me pide Maximiliano. El manejador de dispositivo es el driver. El manejador de dispositivo es el driver. El controlador de dispositivo es hardware. ¿Sí? Es donde nosotros tenemos, es como una interfaz, donde va conectado el dispositivo periférico. Podemos tener más de un dispositivo periférico conectado a un controlador, ¿sí? Es decir, un controlador puede manejar más de un dispositivo periférico, siempre del mismo tipo, ¿sí? Ahí me pregunta Matías cómo el puerto USB. Exacto. Como el puerto USB. Y el manejador de disco es lo mismo que el manejador de dispositivo. El manejador de dispositivo es algo general. ¿Cuál es el dispositivo que vos me estás planteando ahí? El disco. Pero hay un manejador para el mouse, otro manejador para el teclado, un manejador para el pad que tenemos en la compu, ¿sí? Un manejador para los pendrive, otro manejador para los CD, ¿sí? Entonces, cada dispositivo periférico tiene un manejador. ¿Con qué nombre también lo conocemos a ese manejador? Driver. ¿Sí? Driver. ¿Qué maneja el driver? ¿Sí? Maneja la comunicación entre el sistema operativo y la controladora del dispositivo, que es hardware. ¿Sí? Por eso a veces no se hace mucha diferencia entre lo que es manejador y controlador. ¿Bien? El controlador es el hardware, el que va a tener, supongamos, buffer o memoria intermedia, registros, incluso tiene a veces un CPU o microprocesador dedicado que hace simplemente esa tarea de comunicación y manejo del periférico, etc. ¿Bien? No sé si así les queda más claro. Los dispositivos utilizan un lenguaje específico o pueden estar escritos en distintos lenguajes, o sea, en algún estándar. No te puedo responder específicamente, no sé. Tendremos que nosotros poder acceder a algún manual de diseño de algún dispositivo periférico. Sí sé que tienen que utilizar un lenguaje común, entonces nosotros podemos enviar órdenes a los dispositivos periféricos a través de un lenguaje como puede ser, no sé, Assembler. ¿Bien? O algún otro lenguaje que después, al traducirse, me permita enviar órdenes a los puertos de entrada-salida. Pero internamente, si un dispositivo periférico maneja un tipo de lenguaje, no lo conozco cuál. ¿Sí? Recuerda que el dispositivo periférico tiene, más que todo, hardware, es decir, un componente mecánico, tiene componentes electrónicos y tiene que tener controladores dedicados internamente, como secuencia de ceros y unos. Sí sé que manejan un mínimo de código propio del dispositivo, como puede ser, por ejemplo, en cada sector
de un disco rígido hay información que solo le sirve al controlador de disco, que es el que lo puede interpretar, que indica dónde comienza el sector, dónde termina, a qué pista pertenece, pero es propia esos datos propios del disco. ¿Y quién lo va a interpretar? Solo el controlador, ¿sí? El driver no se comunica con cualquier dispositivo. Cada dispositivo trae su driver. Entonces, si yo instalé un disco SCSI, número, no sé, se me ocurre, 4620 serie A, busco en la web el driver que sea para el disco SCSI número 8020 serie A. O sea, el driver es para ese dispositivo. Salvo que indique que un driver puede manejar a una familia, ¿no es cierto?, de dispositivos de que tenga una determinada característica. No sé si así queda más claro. Parece que es un tema que nos está costando. ¿Saben por qué cuesta? ¿Por qué? Porque generalmente los sistemas operativos ya traen la mayoría de los drivers instalados. Primer punto. Segundo punto, como hace el reconocimiento en caliente, es decir, yo conecto el dispositivo, el sistema operativo lo reconoce y si no tiene el driver y ustedes siempre tienen conectada la máquina a internet, lo busca y lo baja. Entonces, no me percato prácticamente que necesitamos de un software extra para poder comunicarnos con ese dispositivo periférico. Es transparente, dice, es automático, Gastón. Se dice que es transparente al usuario. Antes no era transparente el usuario y había que renegar bastante para que eso nuevo que me compré con tanto entusiasmo funcione en mi computadora. Entonces teníamos muy claro de la existencia del driver. Ahora no, ahora ya es en caliente, ¿no es cierto? Todo se conecta en caliente. Antes nosotros conectábamos el dispositivo periférico y ¿qué hacía el usuario? Tenía que reiniciar la computadora para que el kernel lo reconozca, se recompile con ese driver y ese driver forme parte del kernel. En Linux nosotros tenemos la posibilidad de recompilar el kernel, pero ya no es necesario. Lo reconoce al dispositivo periférico, busca el driver y listo. Exacto, el driver venía en un disquito, es así. Y cuando comprabas otro dispositivo y el disquito se te había perdido, chao. Bien. Seguimos entonces. Software de entrada-salida, pero ya en la capa de usuario. ¿Sí? En la capa de usuario se pueden administrar las colas de peticiones, se puede asignar dispositivos de entrada-salida dedicados, ¿sí? En toda la capa que lo llama capa de usuario, no porque la maneje el usuario, sino porque es una capa que no pertenece al kernel. Por eso la llama capa de usuario, pero sigue siendo transparente al usuario, todo esto. Y acá es donde entra el trabajo de los servicios, o los demonios, como por ejemplo el demonio de impresión, ¿sí? Recuerden que hay varios demonios, varios procesos que realizan siempre la misma tarea. Eso es lo que llamamos demonios. Son los que van a administrar, por ejemplo, las colas, ¿sí? O las peticiones pendientes. ¿Sí? También para transferir un archivo a través de una red tenemos el demonio de red. Todas estas capas que no pertenecen al kernel las denomina software de usuario o capa de usuario. ¿Por qué? Porque se ejecutan al nivel de usuario. ¿Estamos? Todo esto también es transparente al usuario final. De esa manera es como está organizado el software de entrada-salida
¿Y de qué manera se van a llevar a cabo las solicitudes? ¿Sí? La solicitud la hace un proceso de usuario y va a pasar a las distintas capas a través de órdenes o llamadas al sistema en algunos casos, hasta llegar a los manejadores y que se van a comunicar con el hardware del dispositivo periférico. En esa capa que dice controladores de dispositivos, si estamos hablando específicamente de software, como es en este caso, estamos haciendo referencia a los drivers. ¿Estamos? Cuando nosotros analizamos DMA, hablábamos del controlador del dispositivo y hablábamos de hardware, porque estábamos haciendo referencia a los registros internos que tenía el controlador. Cuando el dispositivo periférico ya lleva a cabo la entrada-salida, por ejemplo, entrega un bloque de disco, ¿sí? Todo esto se va comunicando a través de interrupciones al manejador, se despierta al manejador que está bloqueado, y le comunica al sistema operativo que ya el bloque de disco está en memoria para que despierte al proceso que había hecho la solicitud. El software, me pregunta Matías, ¿qué software encontramos en la capa bajo de usuario? Es el software independiente, sí, del dispositivo. Es parte del kernel. Es el módulo de entrada-salida del sistema operativo que debe poder comunicarse con los drivers. Ese es el software independiente del dispositivo. Es un módulo del kernel, sí. Bien, y se comunica, ¿sí?, con los procesos de usuario, el software independiente del dispositivo. ¿Qué hacen esa comunicación? Despierta el proceso que estaba bloqueado y pasará a la cola de listos a esperar que se le asigne el microprocesador para continuar su ejecución. ¿Bien? Es sencillo. Bueno. La respuesta de la entrada-salida. Bien, ¿qué es lo que más costó en todo lo que es la evolución de la entrada-salida? Costó el hecho de que el sistema operativo tiene que ser independiente del dispositivo. No podemos estar modificando el kernel del sistema operativo cada vez que sale al mercado un nuevo periférico. Sería imposible, ¿sí? Y si no se modifica el kernel, no podríamos evolucionar en cuanto a hardware. Fíjense la cantidad de dispositivos periféricos que andan dando vuelta y que una vez se sorprende. Entonces, muy importante esas capas. El software independiente del dispositivo y los controladores que incluyen al driver. Eso es lo más importante. Bien. La utilización de buffer. Muchos de los dispositivos periféricos utilizan buffer, sobre todo aquellos que tienen velocidad de transferencia muy baja. ¿Sí? Entonces, se deben implementar algunas técnicas con memoria intermedia. ¿Sí? Esta memoria intermedia es lo que llamamos buffer. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo sería la transferencia desde un dispositivo, como puede ser el disco, si no utilizamos buffer. La transferencia tendría que hacerse directamente al espacio del usuario, ¿sí? Es decir, a la memoria asignada al proceso de usuario que hizo el pedido, ¿sí? Si estamos leyendo un archivo o un bloque. Esta transferencia se haría byte por byte, porque se trata del disco, ¿sí? Más allá que del disco se lee en serie, bueno, eso llega a lo que es el controlador del disco, y desde el controlador al espacio de usuario ya se transmite en
en paralelo, ¿sí? Entonces, esta entrada es muy lenta, ¿sí? Esta lectura de datos es muy lenta si va directamente byte a byte al espacio de usuario. ¿Y por qué? Porque no hay memorias intermedias. Bien. Habíamos hablado de que cuando tiene que llegar el dato a la RAM, tiene que esperar algunos ciclos de bus. No siempre puede utilizar el bus. El dispositivo o la controladora de disco tiene que esperar que se le asigne el uso del bus para poder transferir a memoria. Lo podía hacer en ráfaga, que en este caso no podría hacerlo porque simplemente está leyendo o transfiriendo byte a byte, y lo haría robando ciclos de bus. ¿Robándoselo a quién? Al microprocesador. ¿Estamos? Bien. Esa transferencia puede ser al revés también en el caso de una salida. Es así. Por eso también las controladoras de pantalla tienen buffer. ¿Qué pasa si tenemos un buffer único? La transferencia se realiza en la memoria principal, se mueve el bloque que recibe el kernel o que se ha llegado al espacio del kernel al espacio de usuario. Fíjense que ahí ya aparece el concepto de memoria intermedia, pero ya en el espacio del kernel, es decir, para que llegue más rápido y tenga mayor prioridad la transferencia, ¿sí? Y una vez que se llena ese espacio del kernel o ese buffer, recién ahí se produce la transferencia al espacio de usuario. Esa sería la otra posibilidad. El tema es que cuando se produce la transferencia del espacio del kernel al espacio de usuario, la entrada que viene del disco queda inhabilitada, entonces no se puede seguir llenando ese buffer, y bueno, ahí tiene que haber tiempos de espera o pérdida de datos. Entonces la propuesta es que haya doble buffer en el kernel. Entonces, mientras se está transfiriendo el contenido del primer buffer hacia el espacio de usuario, se puede ir llenando el segundo buffer que está en el espacio del kernel. Así, cuando termine esa transferencia, se inicia la transferencia siguiente y se puede ir llenando de datos el primer buffer y así sucesivamente se van intercalando, ¿no es cierto?, la transferencia. Primero uno, después otro, luego el primero nuevamente y así sucesivamente, y de esa manera no se pierde tiempo en espera, no tiene que esperar el disco hasta que termine la transferencia de datos, ¿sí?, que están en el espacio del kernel al espacio de usuario. Este sería lo que hemos estado hablando. Primero uno, y luego la transferencia desde el otro buffer. La tercera técnica sería el buffer circular, es decir, tener varias porciones de memoria, varios buffers, e ir transfiriendo primero uno, luego el siguiente y así, etcétera, y luego volver al primero que supuestamente ya está completo con nuevos datos. Esto es lo que denominamos buffer circular. De esa manera se optimiza la entrada de datos,